Vamos a leer el pasaje que dice: yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte. ¿Y qué dice? los recrearé. En mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y vamos a ir al versículo 15. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Hemos estado viendo acerca del altar, y una de las cosas que estuvimos viendo el servicio pasado era acerca de los sacrificios. Y en estos días, creo que el día de ayer, o no sé si fue el día de antier, yo ponía por ahí en mis redes sociales un extracto del mensaje del domingo, donde comentaba, o el extracto decía que si no estábamos ofreciendo sacrificios a Dios, nuestro sacerdocio era una evidencia de que nuestro sacerdocio delante de Dios estaba caído, es decir, estaba descuidado, desprotegido, desatendido. Y esa es una de las tareas importantes que necesitamos practicar y hacer para con Dios, estar ofreciendo continuamente sacrificios. Y alguien me respondía en esa publicación, dice: ¿por qué tenemos que hacer sacrificios si Jesús ya hizo el sacrificio perfecto? Y esto es algo que les comentaba el domingo, que si bien es cierto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la clase de sacrificio que Jesús ofreció fue un sacrificio para perdón de pecados, de tal manera que ya nadie necesita hacer un sacrificio enfocado a perdón de pecados o expiación de pecados, porque ya Jesús lo hizo todo. Sin embargo, no porque Jesús murió ya no vamos a alabar a Dios. ¿Sí estamos? Leímos aquí en Hebreos que ofrezcamos sacrificios ¿de qué? Alabanza. Si Jesús ya hubiera hecho todo, no tendríamos que alabar a Dios, porque ya ese sacrificio estuviera pagado también. Entonces, aquí lo que yo respondía ante la pregunta que me hacían era de que ya no ofrecemos esa clase de sacrificio. Ya no hay nada que yo pueda hacer para ofrecer a Dios para que me perdone mis pecados, sino venir confiadamente ante el trono de la gracia, dice su palabra. Ahí encontramos el oportuno socorro. Sin embargo, ofrecemos sacrificios delante de Dios porque es parte del trabajo sacerdotal, y aparte porque sabemos que esto agrada a Dios. O sea, todo sacrificio, entienda algo, no es para comprar algo de Dios, pero todo sacrificio agrada a Dios. Todo sacrificio. Si usted dedica un rato de su tiempo tan ocupado, y usted aparta un tiempo para orar, para leer su palabra, para buscarlo a Él, para adorarle, para alabarle, eso le agrada a Dios. Cuando usted trata de esforzarse por hacer algo más para Dios de lo que normalmente usted puede hacer, eso le agrada a Dios. Ahora, hay una cosa acerca de los sacrificios que no le dije el domingo. Creo que le di 5 puntos, ¿verdad? Acerca de los sacrificios el domingo. Y no sé si quiera anotarlo ahí como un punto más o como un punto general de los sacrificios. ¿Cuál es este?
que si para usted no es sacrificio, para Dios menos lo es. Si a usted no le costó, para Dios no es un sacrificio. ¿Sí estamos aquí? Entonces, todo sacrificio es algo que me debe de costar, es algo que no es fácil de alcanzar, que no es fácil de lograr, que muchas veces nos va a costar mucho entregarlo, nos va a costar mucho hacer algo más para que Dios se agrade de lo que estoy haciendo. Es decir, yo acostumbro a orar a las 8 de la mañana, es un ejemplo, no es mi hábito. Yo acostumbro a orar a las 8 de la mañana. Probablemente si me levanto a las 7, estoy haciendo algo más de esfuerzo por ofrecer un sacrificio mayor. Probablemente 5 minutos. Si me extiendo 5 minutos más, va a ser un sacrificio, un paso extra. Por eso Jesús dijo, si alguien te pide que le ayudes a cargar algo, una milla, da una más. Porque no hagas lo que todo mundo hace. Haz algo extra que nadie quiere hacer. Alguien que no está dispuesto a sacrificar no va a hacer algo extra que los demás en el común denominador o en la gente promedio es capaz de realizar. Bueno, yo te ayudo si me ayudas. Eso lo hace cualquiera. Dios dice, si tú ayudas aunque no te ayude nadie, estás sacrificando. Si tú amas aunque nadie te ame, es sacrificio que agrada a Dios. Si tú bendices a los que te maldicen, esa está muy buena, ¿eh? Entonces, por eso el sacrificio, una de las cosas que hay que entender es de que si no es sacrificio para mí, para Dios tampoco lo es. ¿Qué tanto te cuesta lo que haces para Dios? Es el nivel de sacrificio o es el nivel de sacrificio que va a llevar esa acción delante de Dios. Algunas veces se lo explico esto por qué. Porque algunas veces podemos, por ejemplo, hacer algo normal para el Señor, algo que lo es común. Podemos venir a los servicios, podemos venir cada miércoles y domingo, pero podemos hacer algo extra que alguien que solo viene a los servicios no hace. Por ejemplo, visitar a algún enfermo, visitar algún desamparado, auxiliar a algún huérfano. Ya es un paso extra, es un sacrificio extra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros de más para que podamos presentar sacrificios a Dios? Uno de los sacrificios que incluía este pasaje de Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjate qué tremendo dice este pasaje. Dios se agrada que te ayuden y que ayudes. Y que no te olvides de hacer el bien. Cada vez que yo hago el bien, cada vez que tú haces el bien a alguien más, estás presentando un sacrificio a Dios. Informalmente, por decirlo de alguna manera. No nos vamos a poner muy místicos, ¿verdad? Y decir, Señor, te presento este sacrificio que voy a hacer, y ya vas y haces algo por alguien. No, o sea, solo hazlo, ¿verdad? ¿Ves a alguien necesitado en la calle? Ayúdale. ¿Ves a una persona de la tercera edad cargando algo que se ve muy fuerte? Pues échale la mano, ¿verdad? ¿Ves que a alguien se le quedó el carro a media calle y tienes chance 2 minutos de pararte y ayudarle a empujar el carro? Hazlo. O sea, son pequeños detalles, pero estamos ayudando a alguien y estamos haciendo algo que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, siguiendo en esto de los sacrificios, hay que entender qué ofrecemos para Dios que sigue siendo un sacrificio. ¿Hasta dónde lo que hacemos para Dios? Y esto es algo que es bueno que nos estemos preguntando continuamente. ¿Hasta dónde sigue siendo un sacrificio lo que estoy haciendo? Porque si yo quiero elevar el nivel de mi sacrificio, cada vez me va a costar más. Hubiera sido sencillo que Dios le dijera a Abraham, sacrifícame a uno de tus siervos, de tus criados.
sacrifícame alguno de tus animales. Abraham era el hombre más rico de toda la tierra. Tenía becerros, ganado, de todo hasta para regalar. Pero Dios le dice, quiero un sacrificio. ¿Cuál? Entrégame a tu hijo. Ah, caray, esto está muy fuerte. Este sacrificio como que no me gusta mucho. Pero es que entrégamelo. Entrégame. Y la Biblia dice que tanto en Génesis como en Hebreos nos da la respuesta del por qué Abraham convencidamente se lo dio al Señor. Porque él vio que Dios se lo iba a regresar. Si tú no ves lo que haces para Dios, los sacrificios que hacemos para Dios, como algo que va a venir con una ganancia o con un beneficio o una bendición de parte de Dios, porque te digo algo, Dios nunca se queda con nada. Nunca, nunca. Jamás Dios se queda con algo que tú le ofreces. Jamás Dios te va a pedir algo para estarte quitando y dejarte nada más empobrecido, carente de cosas. No, jamás. Jamás. Algo que hemos visto en este ministerio y en esta casa es de que los pastores nos enseñaron a que no les costó nunca trabajo desprenderse de las cosas que eran necesario desprenderse. Fuera carro, fueran artículos, fuera dinero, fuera cualquier cosa, con tal de que la obra de Dios no se parara, no se detuviera, estaban dispuestos a sacrificar. Aún la misma familia lo sacrificaron. Recuerdo que en el año 2006 Dios le habló al pastor y lo llamó a levantar una iglesia en Mexicali. 12 meses donde literalmente él se fue solo a levantar esa obra, sin esposa, sin hijos, solo. Y por 12 meses estuvo levantando la obra, porque se entiende que cuando Dios pide algo, no hay nada mejor que responder a eso. Antes de que se empiece a generar un escenario donde Dios mismo te vaya haciendo como un pequeño embudo, para donde te hagas, te voy a meter ahí donde te pedí que hagas esto. Entonces, antes de que ese embudo se vaya cerrando, más vale decir, Señor, está bien, ¿me pides algo? ¿A dónde es? ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos? Tú dime. Porque no hay nada más importante que obedecer a algo que Dios te pide, aunque te cueste o te duela, pero hacerlo en el momento y de la manera que Dios lo pide. O sea, no hay nada más seguro en la vida que hacer lo que Dios te pide y cuando Dios te pide. Eso es más seguro que abrir un negocio, que abrir un comercio, que tener dinero. Eso es más seguro, porque Dios siempre va a recompensar. Ahora, hay una de las cosas que es importante con respecto a los sacrificios, porque estuve revisando y vamos a ir acompáñame a Levítico 19:5. Levítico 19:5. Y fíjense, estuve viendo este pasaje y me impactó, porque ahorita se los voy a leer en otra versión, pero dice este pasaje: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ahora, en la traducción del lenguaje actual, este pasaje dice: cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. Háganlo de tal manera
que esa ofrenda me resulte agradable. Todo lo que ofrecemos delante de Dios lo debemos de ofrecer de tal manera que yo revise que esa ofrenda, cuando Dios la mire, realmente Dios se agrade de ella. Porque dentro del orden para recibir Dios la ofrenda, Dios primero se tiene que agradar. ¿Se recuerda de esa frase que dice: de la vista nace el amor? De la vista nace el amor. Ahora, si bien para que sea acepto delante de Dios no es solamente vista, Dios mira las cosas completas, Dios mira el corazón. ¿Desde dónde sale lo que estás ofreciendo a Dios? Ay, voy a ir a la iglesia para que luego no me digan: ay, qué milagro, por fin vino. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? No vengas a la iglesia nomás para ver qué dicen. No, porque es del corazón, ¿verdad? Es el ejemplo que veíamos el domingo también, la ofrenda. No es la cantidad lo que Dios ve, es el corazón con el que lo das. Entonces, Dios mira el corazón para que sea la ofrenda agradable. Y ya que sea agradable, entonces es acepta delante de Él. Abel ofreció una ofrenda, ¿qué? Una ofrenda que fue acepta delante de Él, fue agradable. Pero Caín ofreció una ofrenda que no fue aceptada delante de Dios. Y una de las claves para entender cómo una ofrenda va a ser acepta delante de Dios es que si lo que le estás dando a Dios se lo estás dando como Él lo pidió. Tal cual. No hay mejor parámetro para medir si mi ofrenda realmente va a ser acepta delante de Él. ¿Lo estoy dando como Él lo pidió? ¿Por qué? Si vemos nosotros la historia de Caín y Abel, vemos que los dos ofrecieron ofrenda, ¿verdad? Abel agarró un animal y del producto del campo Caín. Ahora, ¿cómo sé que la ofrenda de Abel fue acepta porque Dios la pidió así? Si en Génesis no se dice qué fue lo que les pidió a cada uno. ¿Estamos aquí? Quiero que me siga porque esto es bien clave. ¿Cómo saber que lo que Dios le pidió a ellos fue lo que hizo acepto? Porque en Hebreos capítulo 11, el capítulo de los hombres de la fe, nos dice que Abel, por la fe, ofreció una más excelente ofrenda. Por la fe. Ahora, si Abel ofreció una ofrenda excelente por la fe, ¿qué me dice eso a mí? Piénselo un poquitito, le voy a dejar. Si Abraham, el capítulo 11 de Hebreos, lo menciona como alguien que obró por fe, ¿qué nos da a entender eso? Piénselo un poquito. ¿Qué querrá decir eso a nosotros? Piénsele. Romanos 10:17 nos dice que la fe, ¿qué es? Por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Y el oír qué? La fe viene por el oír, y no oír milenio, ¿verdad? Venga la alegría y los que quiera. No, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por el oír la palabra de Dios y Abel ofreció una ofrenda mayor o excelente por la fe, quiere decir que Abel sí entregó la ofrenda que vino de la voz de Dios. Es decir, Dios le dijo a Abel: quiero esta ofrenda. Pero como Dios es justo y no hace excepción de personas, no pudo haber agarrado a Abel y decirle: quiero que me des esto, y de haber dejado a Caín diciéndole: pues ahí búscale. A los dos les tuvo que haber pedido. Ahora,
Génesis mismo nos enseña que a los dos les dijo qué quería de ofrenda. Porque después que Dios confronta a Caín, le dice: ¿por qué está tu semblante así? Si lo hubieras hecho como te lo dije, ¿no hubieras sido también bendecido? Esa es la clave de que un sacrificio y una ofrenda sea acepta delante de Dios. Dios te dice: ámame, búscame con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y entre más logremos unir nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios quiere como un solo, más vamos a experimentar de Dios. Pero si mi mente y mi corazón cada vez se parten más en cómo hacer más dinero, cómo encontrar más trabajo, ahora qué hacer para hacer esta situación, ahora cómo me muevo para esto, nuestra mente se divide cada vez en más partes y es más difícil buscar a Dios de todo corazón. ¿Estamos de acuerdo en ello? Por lo tanto, tenemos nosotros que poner nuestra parte para que la ofrenda sea acepta delante de Dios. Ahora, estamos hablando hoy acerca de las ofrendas, porque esta es la tercera parte el tercer elemento que se necesita en el lugar donde vamos a establecer la casa de Dios. ¿Sale? Altar, sacrificios y ofrendas. Ahora, dentro de las ofrendas había lo que eran holocaustos. ¿Sale? Holocaustos. Holocaustos es un tipo de ofrenda dentro del grupo de las ofrendas, por decirlo de alguna manera. Lo interesante del holocausto y lo que más me cautivó de lo que holocausto es de que había una ofrenda que se llevaba y el animal era llevado ante el sacerdote e iban al altar y degollaban al animalito, le sacaban la sangre y esa sangre caía en un fuego y lo que salía, ese humo, era lo que llegaba a Dios. ¿Sale? Pero chéquense esto: el holocausto no tenía que ver con derramamiento de sangre. El holocausto tenía que ver con poner al animal completo dentro del fuego. Ponían literalmente al animal muerto, lo ponían en el fuego para que el animal completo se quemara y entonces todo lo que salía directamente del cuerpo de ese animal era lo que llegaba como aroma delante de Dios. Ahora, quiero que vea esto porque esto nos dice muchísimo. Había otras ofrendas que eran ofrendas de paz y que dentro de estas ofrendas usted podía llevar tórtolas, podía llevar palomitas, y no palomitas de esas de mantequilla, no, palomas, de aves. Y podía llevar también ofrendas de harina, de trigo, ¿verdad? Del producto del campo. Y hay dos cosas aquí que quiero que vean. La primera es de que si usted llevaba una ofrenda de paz y usted llevaba, por ejemplo, panes que tenían que ser sin levadura, ¿por qué? Porque la levadura habla de que cuando los panes se cuecen, si es la palabra correcta, se infla ese pan como ¿ha visto las tortillas cuando, verdad? De hecho, no soy tortillero, pero he visto que las tortilleras ven que cuando se infla ya como que le dan vueltita, ¿verdad? Poco a poquito. Hay unos así hoyititos que van, bueno, no soy experto en la materia, pero ¿por qué sin levadura? Porque Dios pide las cosas sin elementos de por medio que nos hagan inflar nuestra persona. Un poco de levadura leuda toda, un poco de ego echa a perder todo lo que Dios deposita en una persona.
Presenta tu ofrenda, pero no presentes tu imagen. No para que te veas, no para que salga ahí en la portada tu rostro, tu nombre o algo. Porque lo que Dios quiere es algo que presentemos limpio y puro, de tal manera que no se mezcle mi humanidad, mi ego, mi carnalidad o mi yo dentro de lo que voy a hacer para Dios. Ahora, lo otro, que el holocausto, el animal presentado totalmente y dejar que todo el animal se quemara, ahí el sacerdote no podía cortar nada, ahí todo el animal se quemaba. Y eso nos dice algo muy importante del sacrificio, de este tipo de sacrificio que es el holocausto. Que este holocausto representa la ofrenda de Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué? Vamos a leerlo. No quiero ponerle o quitarle palabras a este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué este pasaje representa la ofrenda de Romanos 12:1? ¿Por qué? Porque cuando yo presento un holocausto, yo estoy diciendo, estoy presentando en el altar mi carne completa, para que en el altar mi carne se queme por completo. Cada vez que yo presento mi cuerpo como un holocausto delante de Dios, debe de manifestarse cada vez más un proceso de muerte a mi yo, a mi carnalidad, a mi humanidad. Cada vez que yo me acerco al altar a presentar esa clase de sacrificios, Héctor Daniel tiene que estar cada vez más muerto a sus emociones, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su voluntad, a sus propios deseos. Eso es lo que un holocausto es. Ahora, no es fácil presentar un holocausto. No es fácil entregarlo todo por completo y verlo arder. No es fácil. Pero este es uno de los sacrificios de los cuales Dios más se agrada. Cuando tú dices, Señor, aquí estoy dispuesto a morir. Es lo que Pablo menciona. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No es que Cristo vive en mí nomás porque lo digo, nomás porque la Biblia dice. No, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque yo muero cada vez más, cada día más, cada mañana más, cada vez que oro, cada vez que busco a Dios, cada vez que me acerco a Él, yo muero cada vez más para que Cristo viva más en mí. Ahora, esto quiere decir que ya no voy a vivir gobernado. Es decir, hay quien dice, ok, entonces ¿ya me voy a hacer frío sentimental y emocionalmente? No. Morir a nuestra carne tiene que ver con ya no ser gobernados por nuestra carne, ya no ser gobernados por nuestros pensamientos, ya no ser gobernados por nuestras emociones. ¿Cómo es eso? Tus decisiones, ¿desde dónde salen? ¿De tu manera de sentir, de pensar, de ver las cosas? ¿O de lo que Dios dice, de lo que Dios piensa, de lo que Dios habla, de lo que Dios hace? ¿De dónde nacen tus decisiones? Eso te va a indicar qué tan muerto, qué tan vivo estás. ¿Qué tan muerto o qué tan vivo estás? No recuerdo el nombre de esta persona, de este personaje, pero este personaje era un hombre tan usado por Dios en el siglo, creo que fue 17, que decía,
Señor, quémame en tu fuego para que todos los demás vengan y me vean arder por ti. Y ese hombre causó una revolución tremenda en su país. No recuerdo ahorita exactamente quién era, pero se los voy a dejar después. Pero ese hombre dice: Señor, lo que tú quieras hacer en mí, con tal de que pueda contagiar y transmitir y demostrar lo que tú estás haciendo en mí. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué transformación está ocurriendo en mí? Eso es lo que nosotros debemos de buscar con la ofrenda, un holocausto. Cada vez que yo me acerque al altar, a mi altar, tengo que ir con la intención y el pensamiento y la decisión de que algo de mí se va a morir en ese lugar. Jesús no fue a la cruz para decir: bueno, voy a medio morir y voy a medio resucitar. No, no existe tal cosa, ¿verdad? O sea, voy a llevar 2 piernas de Isaac, ¿verdad? A ver si Dios recibe ese sacrificio. No, o sea, era todo o nada. Todo o nada, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar con esto. Levítico 22:17, acompáñame. Levítico 22:17. Dice este pasaje: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón. ¿Y a quién? Y a sus hijos y a todos los hijos de... Y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, de entre las cabras, ninguna cosa en que haya ¿qué? Defecto ofreceréis, porque no será que acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Ahora, quiero darle estas 2 cosas y con esto vamos a cerrar esta parte de esta serie. Primero, antes de entrar a este párrafo, hay 5 cosas con lo que vamos a relacionar los sacrificios y las ofrendas. Número 1, los sacrificios y las ofrendas se relacionan con sangre. Sangre. ¿Y qué nos dice esto? La Biblia nos dice en Deuteronomio 12:23 que en la sangre está la vida. Un sacrificio implica vida. Cuando yo
doy de mi tiempo, de mi vida, para hacer algo para Dios, aún, fíjate qué tremendo, cuando tú traes una ofrenda monetaria, estás dejando vida, porque tomaste horas de tu trabajo y tomaste de esas horas y de lo que ganaste en el esfuerzo de esas horas de trabajo, y dices: Señor, de esto que me gané, de esto que me costó, de esto que me llevó tiempo, ofrezco vida voluntariamente. Fíjate qué tremendo. No es algo que Dios te dice: más te vale que me des ofrenda. No, voluntariamente. Señor, te traigo esto. ¿Me costó? Sí. Me costó vida, me costó sangre, me costó esfuerzo, me costó dolor, me lastimé en la semana en el trabajo, pero aquí traigo una ofrenda para ti, porque la vida está implicada. Por eso, cuando Dios llama a alguien al servicio completo de su obra, no duda en entregar y rendir toda su vida, porque parte del sacrificio es: dámelo todo, es vida. Te entrego lo más que pueda, y si puedo todo lo voy a hacer. Porque es eso. Número 2, implica carne. Está relacionado con carne. Hablar de sacrificios es hablar de carne. ¿Qué es eso? Renunciar a nuestra carnalidad, renunciar a nuestro yo, algo que nos va a costar toda la vida. A todos los que estamos aquí batallamos con algo en nuestra carne, nuestra humanidad. Número 3, cuando se habla de ofrendas y sacrificios, va relacionado con entregar lo mejor. Va relacionado con entregar lo mejor. Bueno, si me sobra tiempo voy a ir a la iglesia. ¿Lo sobrado será lo mejor? Si me acuerdo en la noche voy a orar. Si te acuerdas y en la noche, ¿será lo mejor? Porque si me acuerdo en la noche oro, no es lo mismo que lo primero que haga en la mañana es: voy a dedicarle un tiempo al Señor. Porque desde que enfoco como prioridad, como que lo primero que hago en el día es lo mejor, lo primerito, lo hago al Señor. Número 4, hablar de sacrificios es es hablar de algo sin defecto. Y sin defecto habla de 2 cosas: pureza e integridad. Pureza e integridad. Y no quiero ahondar en esto, pero yo creo que la mayoría saben cuando nos referimos a pureza e integridad, que no haya nada de lo cual se te reprenda o se te reproche. Porque recuerden que hablábamos de sacrificios para que la persona de Dios mismo venga. Que cuando la persona de Dios mismo venga no tenga que decir: oye, ¿y eso que está ahí guardadito? Ahora sí que, ¿y tu guardadito? ¿Qué onda con ese? ¿Por qué no me lo habías entregado? Por eso David dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pureza e integridad. Y número 5, sacrificios y ofrendas tiene que ver con el término sin levadura. Es lo que les decía ahorita, que no haya nada de mi yo que se mezcle en mis sacrificios. Voy a ayunar para que Dios me unja más. No, porque ya le estoy metiendo levadura. Voy a leer la Biblia para saber más. Le estoy metiendo levadura. Así que esas son características de los sacrificios. Y entonces, ¿cuál debe ser la calidad de la ofrenda? Lo que leímos ahorita. No me entregues cosas con defecto. No me entregues cosas manchadas. No me entregues cosas que sabes que no están bien, que no provinieron
de una buena fuente. No traigas cosas que sabes que no hiciste lo correcto para obtenerlas. No lo hagas. No me traigas lo defectuoso. Aún si yo voy a hacer un sacrificio vivo, tengo que ser lo menos defectuoso posible delante de Dios. Ciego, sin pies, perniquebrado, dice. Todo eso habla de manchas, de defectos, de incompleto. Y Dios dice: cuando vengas a mí, ven lo más completo, íntegro, limpio posible, porque así es cuando más me voy a poder acercar yo a ti y tomarte como una ofrenda acepta delante. Esto habla de que tenemos que depurar nuestro interior en la medida en la que más buscamos a Dios, en la medida en la que más ofrecemos delante de Dios. Alguien me decía hace unas semanas, me preguntaba: pastor, dice, tengo una duda. ¿Qué pasa con la gente que de repente grita, o he visto que se caen al suelo, o que se sacuden? Y he visto así lugares o videos. ¿Y qué piensa de eso? Y fue muy difícil responder, porque no quise poner mi opinión de por medio. Y lo único que yo le dije a esa persona es: si lo que le está ocurriendo a esa persona le producen un impacto y una transformación, gloria a Dios. Pero si no está habiendo un cambio en ella, de nada le sirve. Si tú oras por mí y me impones la mano y yo me caigo cada vez que tú oras por mí, pero cuando veo a la persona que no me agrada sigo odiándolo, de nada sirve que me caiga. De nada sirve. Es más, no está viendo, no es por tu parte sino mía. Yo no estoy respondiendo a cada vez que tú oras por mí. Entonces no te quiero decir casos específicos, le decía, ni te quiero dar algo así como: cuando veas esto, júzgalo. No, solo te digo, cualquier cosa que te pase, que te lleve a un cambio, transformación, a una revelación más fuerte de la persona de Jesús. Porque sí han habido personas que han tenido encuentros con Dios, sí han habido personas que la presencia de Dios viene y no pueden estar de pie más, porque la presencia de Dios es más fuerte que mi persona. Le ha ocurrido a alguien. Es más, a mi abuela paterna, descanse en paz, le ocurrió esa anécdota. Primero se burlaba de los que vio caerse una vez en un servicio, hasta que cuando cayó ella, como que ya no se burló igual, porque Dios la tocó, sintió el fuego de Dios, sintió la presencia de Dios y tembló todo su ser. Pero ¿qué hace que lo que me ocurra a mí me lleva a una transformación? ¿Qué hace? Eso es lo que más le debemos de prestar atención. ¿Qué momentos, qué encuentros, qué escenarios son los que me ponen en una posición donde yo mismo me doy cuenta que algo está siendo confrontado dentro de mí? Donde yo me doy cuenta que Dios me está hablando casi cara a cara y diciendo: mira, esto todavía lo quiero trabajar en ti. En esto todavía quiero seguir construyendo la imagen de Jesús en ti. Ahí es donde nuestra vida de sacrificios en el altar nos va a enseñar si la calidad de mis ofrendas están siendo aceptas delante de Él. Necesitamos, como iglesia, como sacerdotes,
presentar delante de Dios lo mejor posible. Y voy a tocar este punto solo porque para mí representa un ejemplo muy claro. Una de las cosas que Dios pide, que hablan de sin defecto, y las personas que han tomado discipulado saben esto. Sin defecto sin defecto describe una palabra que en la Biblia la menciona como indefectible o irreprensible. ¿Sale? Sin defecto habla de irreprensible o indefectible. Y uno de los términos, una de las acciones que Dios le agrega el adjetivo de indefectible es al diezmo, por ejemplo. Los que han tomado el discipulado hemos visto el pasaje que dice indefectiblemente diezmarás. Ahora, ya vimos que la ofrenda también dice Dios, si vas a ofrendar algo, hazlo sin defecto. Voy al ejemplo. Sin quebrarnos la cabeza, Dios dice, indefectiblemente me diezmarás de todo tu campo. 10%. No hay que ser un matemático para saber que es 10%. Pero digo, bueno, le voy a dar el 8%. De todos modos, Dios conoce mi corazón. No está, y quiero que entiendas esto en tu corazón, no es que estás pecando meramente y no te quiero poner en una posición de juicio, pero ya no es sin defecto. Ya no es indefectible. Le decía a alguien, o le decía a la mayoría de quienes tomaron el discipulado, si yo le quiero poner un nivel más alto de indefectible a mi diezmo, muchas veces hemos recurrido a esto. Y no digas amén si te pasó, solo te identificas y punto, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que percibimos nuestro salario y en ese momento, por los pagos o necesidades que tenemos, ya tenemos distribuido ese dinero. Es más, desde antes de tenerlo, ¿no? Ya casi sabemos, cuando me llego esto, voy a pagar aquí, allá, ok. Y sabemos que va a venir algo extra, que a lo mejor alguien más te va a dar algo que te debía o que no sé. Bueno, supongamos que yo cobré el viernes y todo lo que cobré el viernes lo usé para pagos, y el sábado alguien me dio dinero y de aquí voy a diezmar. Si lo quiero hacer indefectible, de lo que agarré el viernes, separo lo que es de Dios y no lo toco. Pero es que tengo pagos, indefectible, porque no lo uso para la otra cosa. Si lo agarro a algo después para ponerlo ahí, puede que ya vaya con defecto, porque estoy poniendo un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. ¿Sí estamos? Ahora, no les estoy diciendo esto para obligarlos a hacer esto. Esto es algo de convicción personal, porque en el momento en el que yo recibo, yo separo lo que es de Dios, porque yo entiendo que con eso yo no me puedo meter. Ya no es mío, ya no es mío. Con eso ya no me puedo meter yo. Que tengo necesidades, ahí es donde a veces le tenemos que meter un paso de fe a lo que creemos en Dios. Ahí es donde muchas veces decimos, Señor, yo sé que tú vas a cubrir todas mis necesidades y tú suplirás todas ellas de acuerdo y conforme a tus riquezas. Tenemos que caminar convencidos de que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas, no a las tuyas ni a las mías. A veces oramos y pensamos, ¿cómo Dios lo va a suplir? Y lo primero que viene a tu mente es cuánto percibes de salario. ¿Y a Dios qué le importa cuánto percibes de salario para bendecirte? ¿A poco tu trabajo delimita si despiertas o no al día siguiente? Dios te bendice con vida sin que le des nada. Si le agradeces, Él se siente honrado. Pero no podemos encajonar a Dios. No podemos hacerlo. Necesitamos cerrarnos y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.